Bueno, pues yo creo que vamos a comenzar entonces. Listo. Muy bien. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos los presentes. Para mí es un verdadero honor darles la bienvenida a este taller titulado La inclusión y sus tonos posibles, que es una categoría que no solo nos convoca hoy, sino que también nos interpela profundamente como docentes, como personas y como sociedad. Antes de comenzar, los quiero invitar a que durante las presentaciones, si surge alguna inquietud, reflexión o curiosidad, puedan escribir sus preguntas utilizando el chat. Al final del panel, esperando que tengamos suficiente tiempo, abriremos un breve espacio para que las ponentes respondan algunas de las preguntas que ellas consideren pertinentes. Pueden preguntar tanto sobre la práctica que van a exponer las compañeras, como lo que implicó para ellas el proceso de sistematización, que muchas veces se queda fuera del relato, pero pues que es tan valioso como los resultados. Habiendo dicho esto, retomamos el tema de la inclusión y recordamos que hablar de inclusión en realidad es hablar de justicia y de dignidad y no de una justicia abstracta, sino de esa que se construye en lo cotidiano, la justicia que se construye en el aula, en los pasillos de la escuela, en una reunión con madres y padres de familia, o incluso en un gesto de escucha hacia un estudiante que ha sido silenciado. ¿Por qué se llama y sus tonos posibles? Porque la inclusión no es una fórmula única ni es un recetario. Es una práctica viva, situada, que toma distintas formas dependiendo del contexto, de las necesidades, de las barreras que se enfrentan y de la voluntad de quienes educamos. El día de hoy vamos a escuchar dos experiencias, dice aquí, de buenas prácticas sistematizadas, yo les llamaría de maravillosas prácticas sistematizadas, la cual pues implica no solamente haberlas vivido, sino también haber reflexionado a profundidad sobre cada una de ellas. Asimismo, como ya se mencionó anteriormente, la sistematización no es un proceso fácil, es un proceso que exige disciplina, constancia y mucha honestidad intelectual. Quienes presentan hoy han recorrido un camino de meses, se han hecho preguntas, ha habido retrocesos, hubo avances y hubo muchas emociones. Y aunque lo que escucharemos se resume a unos minutos, detrás de cada palabra hay un trabajo profesional y profundamente humano. Así que les pido un aplauso virtual a nuestras dos compañeras que el día de hoy van a presentar este bonito trabajo. Vamos a comenzar con la participación de la maestra Andrea Chávez Cázares, quien nos presentará su práctica Adoptando Tutorados, tutoría docente para la alfabetización. Esta experiencia parte de una premisa clara y urgente. El analfabetismo sigue siendo una causa de exclusión, de discriminación y de vulneración de derechos. ¿Cuántas veces no hemos sido testigos de niñas y niños que por no saber leer ni escribir son marginados, etiquetados o simplemente ignorados? Esta práctica plantea la tutoría docente no solo como una estrategia pedagógica, sino como un acto de responsabilidad ética y afectiva. Adelante, compañera. ¿Tu micro, Andrea? ¿Listo? Ok. ¿Y le ¿Le puedo puedes observar dar la el modo presentación? presentación? Correcto. Ok. Buenas tardes. Yo soy la profesora Andrea Chávez Cázares. Estoy aquí en Culiacán, Sinaloa.
Trabajo en la escuela primaria, profesora Belina León de Medina. Y la práctica que hoy les presento se llama Adoptando Educandos, tutoría docente para la alfabetización. ¿Sí se escucha bien, Jimé? Sí, sí se escucha bien. Si alguien tiene su micrófono prendido, apáguelo, por favor. Yo también voy a tratar de estar al pendiente para silenciarlo inmediatamente. Adelante, sí se escucha bien. Gracias. Ok, la ubicación de esta buena práctica está dentro de la categoría Inclusión Educativa y todos sus tonos posibles. Se desarrolló en la escuela primaria, en los grados de tercero, cuarto y quinto, en el turno matutino de mi escuela. ¿Cuáles fueron los fines que perseguimos? Al inicio del ciclo escolar nos dimos cuenta que había cierto rezago en lectura y escritura, sobre todo en los grados de tercero, cuarto y quinto. Entonces, el fin que perseguimos fue disminuir ese rezago, proporcionar a los alumnos de esos grados que no estaban alfabetizados educación inclusiva y equitativa como prioridad. Alfabetizar a esos 16 alumnos que identificamos con rezago de alfabetización y trabajar la estrategia estatal que en Sinaloa se llama Ningún niño o niña egresa de mi escuela sin alfabetizar. En esta ocasión, con apoyo de docentes tutores de la misma escuela en la que laboro. El objetivo general de la práctica es lograr que 16 alumnas y alumnas de tercero a quinto grado consoliden la alfabetización a través de la intervención directa de maestros tutores que trabajamos en la misma escuela. Los objetivos específicos consistieron en implementar prácticas directas y personalizadas con los alumnos que tutoramos, generar ambientes de confianza e inclusión en esos alumnos que requerían fortalecer su proceso de alfabetización o lograrlo. Y a través de la práctica, ir elaborando los portafolios con las evidencias de los trabajos que estuvimos realizando con los niños. ¿Cuáles fueron los puntos claves de esta buena práctica que denominé Adoptando Educandos, tutoría docente para la alfabetización? Uno de los puntos claves y el más importante es eliminar barreras para el aprendizaje en esos niños de tercero a quinto que en mi escuela no habían logrado la alfabetización. Minimizar el rezago en la alfabetización, puesto que este afecta a los alumnos en todos los campos formativos, básicamente en el campo de lenguajes, pero los afecta a todos. Y otro de los puntos muy importantes en esta buena práctica es la colaboración entre docentes, alumnos y padres de familia que pudimos vivir a lo largo de la práctica. ¿Cómo la implementamos? La práctica Adoptando Educandos, tutoría docente para la alfabetización, la implementamos iniciando con un diagnóstico. Los maestros al iniciar el ciclo escolar presente, después de convivir con sus alumnos aproximadamente 2 semanas y haber realizado la evaluación inicial, nos dimos cuenta que en tercero había mucho rezago en cuanto a alfabetización, pero no solamente en tercero, también en cuarto y en quinto. La maestra de tercer grado estuvo muy ansiosa y muy consternada porque su grupo le había tocado 8 alumnos que no habían logrado la alfabetización. Entonces nosotros tomamos la determinación en la escuela junto con los docentes de trabajar para disminuir ese rezago. ¿Cómo lo hicimos? Participamos docentes de grupo, de dirección, de subdirección, de tecnología educativa, y cada uno de los docentes que tomamos y asumimos ese reto, adoptamos a uno o dos estudiantes de diferentes grados. ¿Para qué? Para brindarles acompañamiento personalizado a esos alumnos y lograr que ellos pudieran avanzar en la alfabetización. ¿Cómo lo hicimos? Trabajamos material que se nos proporcionó por parte de Secretaría de Educación, que es un material que denominan alternativas didácticas para la alfabetización inicial. También se nos proporcionaron diferentes recursos en un drive donde había páginas digitales, materiales que podíamos utilizar nosotros, diferentes estrategias, lecturas, actividades para trabajar nosotros con los niños que habíamos adoptado para que estos niños lograran la alfabetización. Eran niños de tercero, cuarto y quinto grado.
Diseñamos cada uno de los maestros de acuerdo a nuestra creatividad, haciendo uso de lo que teníamos a nuestro alcance, recursos tecnológicos, la biblioteca de aula, la biblioteca escolar, actividades diferenciadas para cada uno de los alumnos tutorados que estábamos trabajando. Con nosotros como docentes, trabajamos reuniones virtuales y presenciales entre nosotros mismos como tutores para compartir avances, estrategias, materiales, compartir experiencias, cómo le estoy haciendo yo, qué me resulta, qué no me ha resultado con ese alumno, qué podía yo hacer para mejorar en cuanto al avance de su proceso lector, escritor, qué estrategias eran las mejores. Eso lo hicimos en reuniones virtuales y presenciales. La participación de las madres de familia fue básica y fundamental para que esta buena práctica las convocamos, trabajamos con ellas una reunión en la que a través de una maestra de educación especial les hizo una dinámica que permitía hacerlas entender cómo los alumnos, sus hijos, atraviesan por diferentes problemáticas para lograr comprender el sistema de escritura. Las madres de familia este, respondieron y se dieron cuenta de que es muy necesaria su apoyo para con sus para con sus hijos, perdón. Nosotros como docentes, como tutores de esos alumnos que no eran nuestros alumnos, sino alumnos de otros grados, elaboramos portafolios individuales con evidencias fotográficas y descripciones de cada una de las actividades que íbamos realizando. Actividades de lectura, de escritura, para que ellos pudieran ir avanzando en su proceso lector y escritor. ¿Qué cambios observamos en esos alumnos? Al inicio les comenté que eran 16 niños no alfabetizados que cursaban tercero, cuarto y quinto grado. 5 de ellos lo lograron. Los otros 11 están a punto de lograrlo. Les faltan algunos detallitos en la cuestión de alfabetización, como algunas palabras trabadas o palabras inversas, pero es cuestión de poquito lo que les hace falta para lograr ese proceso de alfabetización. Sin embargo, hemos visto en los diferentes aulas, en los diferentes grados en los que ellos se encuentran, que su participación y desempeño ha aumentado notablemente. Se muestran ellos ya más motivados, ya no se muestran este, como se muestran con muchas ganas, no se muestran más pequeños o con su autoestima baja. Ya son unos niños que presentan unas reflexiones más profundas cuando participan en pequeños grupos o cuando lo hacen de manera individual en la clase. Otra de las situaciones que hemos visto en la escuela es un mayor compromiso y colaboración entre nosotros como docentes, tanto los docentes de grupo como los administrativos, hablando de la directora y de la subdirectora que es su servidora. Además, un uso creativo que le dan a los recursos didácticos y tecnológicos con los que afortunadamente cuenta la escuela. Tenemos la fortuna de tener computadoras, este proyector, internet, y eso hace que se diversifiquen los recursos que los maestros utilizamos para que los niños vayan venciendo ese rezago. La participación en esta ocasión de los docentes se incentivó por parte de Secretaría de Educación con un puntaje de 40 horas para promoción horizontal. Eso ayudó mucho que los maestros se motivaran a trabajar. Además de que en la escuela, afortunadamente, tenemos una planta docente muy comprometida. Antes de trabajar esta práctica, hay unos niños, unas maestras que son hermanas y los niños de la maestra de primero se motivan mucho cuando la maestra les dice, van a ir a que les tome lectura la maestra de cuarto, que es su hermana. Entonces es una situación muy bonita que se vive en la escuela y que los maestros se dieron cuenta que esta buena práctica de tutorar alumnos que no son propios ayuda mucho a los niños. Como en todas las situaciones, pues hay dificultades. ¿Cuál fue una de ellas? La inasistencia frecuente de algunas alumnas y alumnos. Por eso ellas estaban teniendo esas barreras para alcanzar la lectoescritura. Otra de las situaciones
Es la... ahí se me- Otra de las situaciones es las dificultades en pronunciación de algunos de los alumnos, unos que manejan un lenguaje mimado o que su pronunciación ya es parte de alguna situación somática que manejan. Otra de las dificultades que yo veo en esta práctica fue el corto tiempo de intervención de los tutores, no así de mi participación con esos 16 niños, porque se ofrecieron esas 40 horas dentro de la estrategia de octubre a diciembre. Los maestros que estuvieron tutorando a los 16 alumnos estuvieron trabajando de octubre a diciembre. Sin embargo, después de esa fecha, algunos de ellos han seguido preocupándose por esos alumnos tutores, alumnos tutorados que ellos tienen. Otra de las situaciones que se vivió fue la dificultad de algunas de las maestras y maestros para sistematizar las evidencias de trabajo, pues había que hacer una pequeña descripción de cada una de las actividades que iban realizando los alumnos junto con una fotografía de la misma. ¿Qué recomiendo yo para hacer uso de esta estrategia, de esta práctica, de este adoptar educandos como una tutoría docente para la alfabetización? Yo recomiendo que esta práctica se extienda a todo el ciclo escolar, no solamente de octubre a diciembre, sino que sea durante todo el ciclo escolar que los alumnos puedan ser tutorados por maestros que no son sus maestros regulares. Otra de las recomendaciones es incluir alumnos de segundo grado y no solo de tercero a sexto, porque aun cuando la práctica nos dice que primero y segundo es el ciclo donde los alumnos logran y completan el proceso de lectoescritura, me he dado cuenta que si rescatamos a esos niños que en primero no lograron el aprendizaje de la lectoescritura, los rescatamos desde segundo, vamos a ir disminuyendo ese rezago en lectoescritura. Otra de las situaciones que yo recomiendo es fomentar la tutoría docente en la escuela, pues me he dado cuenta que esto fortalece no solo habilidades de lectoescritura, sino la inclusión de los alumnos, la autoestima, la participación de las niñas y los niños, así como el trabajo colaborativo entre los docentes. Además, hemos de fomentar la empatía y el apoyo emocional en los alumnos y alumnas, pues eso es lo que les hace a ellos motivarse y seguir adelante. Involucrar activamente a madres y padres de familia. Además, fomentar entre docentes la escritura y difusión de buenas prácticas a través de la sistematización y documentación de avances, tal como nos comentaba ahorita el ponente, ahorita que iniciamos el foro. Esta práctica, adoptando educandos, tutoría docente para la alfabetización, demuestra que todos los estudiantes pueden aprender con el acompañamiento adecuado. Y después de haber trabajado esta práctica, les puedo decir que en los grupos en mi escuela, de tercero a sexto grado, alfabetizar es incluir, pero adoptar un niño, un alumno, es comprometernos con el aprendizaje de ellos. Sigamos construyendo escuelas para todos. Mi contacto es el correo electrónico chavez-andrea499 @hotmail.com y estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Muchas gracias. Se vale aplaudir ahí en el chat. Pongan ahí sus aplausos. Qué bonito, maestra. Quiero, bueno, pues agradecerle por recordarnos, usted lo dijo bien puntual, alfabetizar también es incluir. Y aquí quiero puntualizar una situación. Si nosotros únicamente nos centramos en que los niños y niñas y adolescentes no alfabetizados representan rezago educativo, vemos una parte muy parcial, vemos solamente lo académico. Y no nos damos cuenta de todo lo que subyace y no nos damos cuenta de esta educación integral que tenemos que dar, que garantizar, eh, y la dejamos a un lado porque lo único que nos parece que nos interesa es lo académico. Aquí se está hablando de la participación de todos, de integrar al niño, de que se sienta incluido en las actividades, de que su autoestima esté fuerte, que esté motivado para ir a la escuela. Entonces, a mí esta práctica me gusta mucho porque no solamente es ver, ver la alfabetización como un tema académico,
sino verlo como una barrera para el aprendizaje y la participación, lo que es el analfabetismo, y que como docentes tenemos que reducirla, y que ella desde su función de subdirectora organiza todas estas actividades para que todos los maestros digan, pues la inclusión es tarea de todos. Entonces, no nada más es el del maestro de primero o la maestra de tercero que le tocaron los 8 y pues a ver cómo le va en el ciclo escolar. Es sumarnos todos a este trabajo. Entonces, gracias maestra por compartirnos esta práctica y pues a devolverle este sentido a la tutoría como un espacio de acompañamiento, de encuentro y de cuidado. Qué bonito y muchas, muchas, muchas felicidades. Si tienen comentarios bonitos, por favor ahí pónganlos en el chat. Eso motiva mucho a las compañeras y aparte lo tienen bien ganado, bien, bien ganado. Bien, vamos a continuar. Maestra Andrea, si gustas responder algunas preguntas directamente en el chat, también se puede. Ahora sí que queda como a consideración para ver cómo andamos de tiempos, ¿ok? Bien, vamos a continuar ahora con una práctica que nos invita a mirar hacia adentro. Esta práctica nos invita a reconocer que las barreras para el aprendizaje y la participación, híjole, no siempre están afuera. Bueno, demos la bienvenida a la maestra Alejandra Gómez Pacheco, quien nos presenta una polifonía de amor en el aula. Esta experiencia nos recuerda que el camino hacia una escuela inclusiva comienza por el reconocimiento de las barreras para el aprendizaje y la participación, y que éstas a veces están en nuestras propias creencias y en nuestros propios miedos y en nuestras propias prácticas, esas prácticas que no se cuestionan. Alejandra nos propone reconocer el amor como un motor transformador y político también, ¿por qué no?, de la práctica docente. Adelante, compañera. Hola, muy buenas tardes a todos. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y bueno, el título de la buena práctica, una polifonía de amor en el aula. ¿Por qué? Porque no solo tenemos un tono, tenemos demasiados tonos dentro de nuestra aula y eso es lo que compone el amor. Y bueno, una servidora, Alejandra Gómez Pacheco, docente frente al grupo de Jardín de Niños José Mariano Michelena, de San Luis Beltrán, Oaxaca de Juárez. Ubiquemos la buena práctica, la categoría, inclusión y todos sus tonos posibles, nivel y modalidad educativa preescolar de tercer grado en el turno matutino. El resumen de esta buena práctica, una polifonía de amor en el aula, comienza resaltando la importancia de la relación de confianza como un pilar fundamental para la inclusión y el bienestar de las niñas y niños. Si no encontramos esta confianza, va a ser muy difícil comenzar lo que es la inclusión. La transformación comienza al reconocer las emociones del docente. Siempre estamos preocupados primero con los demás, pero no vemos primero cómo estamos. Entonces, al momento de que nosotros como docentes nos reconocemos, porque sí hacemos muchas cosas, pero no somos superhéroes, porque también sentimos, tenemos varias cosas que nos atañen dentro de nuestras emociones. Entonces, posteriormente es tener esa disposición para cambiar, para obtener resultados diferentes. Si un docente no está innovando en el aula, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Repitiendo y repitiendo prácticas. Entonces, hay que tener esta disposición para transformar. Y la base emocional facilita la identificación de las barreras para el aprendizaje y la participación y la implementación del diseño universal para el aprendizaje. Todo esto en cumplimiento del principio del interés superior de la niñez. Y bueno, ¿cuáles son los fines perseguidos de esta polifonía de amor? En las escuelas ya tenemos un gran reto. Desde nuestra lectura de la realidad, tenemos que saber que conviven seres únicos, que hay características particulares, que hay que conocer a la comunidad de las niñas y los niños. Desde ahí, nosotros no podemos decir estar haciendo prácticas nada más por realizarlas o estarlas repitiendo, sino que hay que conocer cada contexto, cada momento, cada ciclo escolar. Y esto va de la mano con el artículo 3º, en donde nos manifiesta que las escuelas regulares tienen la obligación de garantizar el acceso y la inclusión de todas las niñas, niños y adolescentes. Sobre todo, incluir a todas las niñas, niños y adolescentes con alguna condición
o discapacidad. Aquí ya tenemos un gran reto. Para empezar, conocer a todos nuestros estudiantes. Y en la actualidad, pues hay un aumento de niñas y niños con discapacidad o con alguna condición que están en las escuelas regulares. Tenemos otro gran reto. Y sobre todo porque las docentes, pues somos docentes con un perfil de preescolar, en educación primaria, etcétera. Pero nos hace falta esa atención a veces de niñas y niños con TEA, que es en donde me enfrenté en este ciclo escolar. Un niño con trastorno de espectro autista, que lo denominé Dante, aquí se llama Dante mi pequeñín, y un niño sin diagnóstico clínico con dificultades motores, cognitivas y de lenguaje. Entonces, a partir de este reto que se me presenta, me tuve que hacer una pregunta. ¿Cómo voy a minimizar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrenta Dante y Benito en tercero de preescolar regular? Ujú. Y para empezar, pues tengo que reconocer que la principal barrera para el aprendizaje y la participación, pues era yo. No los niños, sino yo, porque me hacía falta todavía actualizarme, conocer más, y la verdad fue al principio una frustración y un caos, pero más adelante les voy a contar. Y bueno, el objetivo general y objetivos específicos de esta práctica es implementar el diseño universal para el aprendizaje para garantizar el acceso, la participación y la inclusión de todas las niñas y niños en un grupo de tercer año de educación preescolar regular. Objetivos específicos: analizar la literatura para identificar las barreras para el aprendizaje y la participación que enfrentan las niñas y niños en un grupo de tercer año de educación preescolar regular. Enseguida, diseñar estrategias pedagógicas basadas en los principios del DUA que promueven el acceso, la participación y la inclusión de todas las niñas y niños en el aula. Posteriormente, elaborar materiales didácticos accesibles y flexibles que respondan a la diversidad de las niñas y niños del aula para promover un aprendizaje inclusivo en el grupo de tercer año de educación preescolar regular. Aquí, uno de los principales objetivos, pues es esa transformación, de estar en la apertura del cambio, porque si no me acerco a buscar literatura, pues no iba a conocer ni qué son los ajustes razonables, ni qué es el diseño universal para el aprendizaje, las barreras para el aprendizaje y la participación. Entonces, fue reconocer que los niños enfrentan, no que ellos lo tienen, como lo mencionaban antes, ¿no? Que eran los niños el problema, y no es así, somos todo lo que está al externo de los niños, que son sus barreras. Y bueno, los puntos claves de la práctica de una polifonía de amor en el aula comienza desde la frustración por falta de conocimiento para guiar a Dante y a Benito. Ahí se encuentra Dante, que las primeras semanas fue un caos. Yo tenía que usar ese sombrero porque él también lo usaba. Entonces, para que él estuviera tranquilo, ambos teníamos que usar el sombrero y era, a veces con el calor ahí andábamos, ¿no? Pero esa fue una de las principales, esa frustración que tenía como docente. Posteriormente me fui hacia la reflexión por medio de preguntas. Hace rato comentaban que las preguntas son tan importantes porque nos permiten guiar, y yo me hice estas preguntas. ¿Qué estoy haciendo en mi práctica? ¿Soy capaz de lograrlo? ¿Y si delego el reto a alguien más? ¿Y si mejor yo no lo hago, pero quién lo hará? Y si lo hago, ¿qué podré aportar? Entonces, a partir de eso, me permitió analizar y comenzar mi punto de partida como promover un ambiente humano y colaborativo. Una vez que yo ya sabía cómo yo me sentía como docente, entonces iba a partir. Ahí fue donde encontré que las barreras pueden ser físicas, académicas, sociales, culturales y actitudinales. Y esta última, la actitud con la que empezamos, es una de las más importantes, porque si nos cerramos o como institución digo, ¿saben qué? Ya no se permiten niños con TEA, con una discapacidad por la infraestructura, por el perfil del docente. Desde ahí nosotros ya estamos poniendo estas barreras. Entonces, la actitud es lo principal para poder trascender. Posteriormente,
incorporé en mi práctica el enfoque DUA, donde empecé a utilizar pictogramas, agendas visuales, recursos gráficos, y esa es el aula. Empecé a colocar por partes. Posteriormente, ya utilicé casi toda la pared, tratando de no sobreestimular al estudiante con TEA. Sin embargo, él ya sabía utilizar todos los materiales que estaban ahí. Estas actividades beneficiaron el proceso alfabetizador de todas y todos. Ese también fue un punto un poco crítico, porque yo estaba enfocada en mi estudiante con TEA y en el estudiante con las dificultades, pero me estaba olvidando de los demás niños. Entonces yo también estaba siendo parte de una discriminación. Sin embargo, conforme a la lectura, conforme a cómo se va desarrollando todo, me di cuenta que este enfoque del DUA, pues no nada más fue para dos, sino fue para todo el grupo. Y bueno, aquí también otros materiales que elaboramos fue el pase de lista. Está Dante, donde ya reconoce su nombre. Él hizo uso de todo ese material, el uso del calendario también. Tener materiales que pudiera interactuar con él me ayudó muchísimo. Dante y Benito en la siguiente fotografía parece con conductas aparentemente dispersas. Está él sentado en el suelo con un libro, el otro pequeñín está volteando hacia otro lado. Sin embargo, dije, ay, no, no va a funcionar mi actividad. Pero cuando pido la participación de Dante y Benito, enseguida se levantan y realizan la actividad. Entonces me di cuenta que ellos desde su espacio, pues estaban canalizando esa energía que ellos tenían, pero estaban poniendo atención y enseguida reaccionaron hacia lo que estábamos haciendo con todas las niñas y los niños. También hubo una permanencia dentro del aula. Ahí la puerta estaba abierta y eh, era caótico porque veía la puerta abierta y vámonos. Entonces, conforme empezamos a utilizar el enfoque DUA, él comenzó a estar más tiempo dentro del aula y también mantenía la atención por más tiempo en su lugar. Los principales cambios observados. Aquí se encuentra Dante y Benito, estaban aislados de los demás, no existía una convivencia. Cuando iban a desayunar, preferían irse a una mesita ellos dos solos. Era algo magnífico porque entre ellos sí se entendían, no desarrollaron el lenguaje oral, pero entre ellos, entre señales, comenzaban a comprenderse. Posteriormente, las niñas y niños neurotípicos adoptaron un rol de pequeños maestros. Se pueden dar cuenta que una de las niñas toma la manita de Dante y comienza a escribir. Entonces, ellos por sí solos comenzaron a ayudar a sus compañeros. Y también viceversa, las niñas y niños del grupo buscaban la ayuda de Dante, que es el niño con TEA, que fue uno de los primeros que se aprendió tanto los números como los nombres de todas las niñas y niños del salón. Entonces, ellos acudían y le preguntaban, ¿cuál es el número 7? Él colocaba y les iba mostrando cómo lo podían hacer. También buscaban el apoyo de Benito, porque él ayudaba a resolver conflictos, recoger y acomodar materiales. Entonces, los niños y las niñas del grupo aprendieron a reconocer y valorar las fortalezas de sus compañeros, en lugar de estar viendo las dificultades. Y ahí también se puede apreciar que Dante no le gustaba mucho que se le acercaran. Entonces, uno de sus compañeros lo abrazó porque logró armar un rompecabezas y él lo aceptó. Y bueno, entre colegas, las recomendaciones para hacer uso de la estrategia o uno de sus componentes de esta polifonía de amor es que en el aula, organizar el aula de manera estructurada. Yo desconocía, entonces el primer día fue un caos. Cuando llegó Dante, agarró los juguetes, los aventó, agarró todo lo que encontró, escaló, la verdad, lloré un momento, pero después ya empecé a organizar y a estructurar mi aula. Bueno, guardar materiales que no se utilizarán en las actividades del día para evitar distracciones. Disculpen, estoy un poquito mal de la garganta. Y bueno, disponer de un rincón tranquilo o zona de regulación emocional. Este es muy importante.
porque a veces habían crisis con Dante. Entonces, esta parte de la calma me ayudaba mucho a que él se tranquilizara y esa parte de la confianza también, sobre todo con las botellas de la calma, los puff son muy buenos. La metodología. Siempre es importante proporcionar múltiples formas de representación, pictogramas, gráficos, fotografías, para la comprensión de consignas y conceptos. También presentar la información de manera clara y estructurada por medio de agendas visuales. Creo que ahorita, hoy día, todos ocupamos agendas y es muy importante organizarlos. Entonces, también en el aula podríamos realizarlas. Que las niñas y niños elijan algunas actividades para el día siguiente para que todas y todos se sientan tomados en cuenta. Y también para los docentes, es muy importante capacitar y sensibilizar al personal docente, fomentar la educación emocional y empatía en la comunidad escolar y sobre todo recordar que hay que abrazar las emociones tanto del docente como de las niñas y de los niños. Eso sería todo y muchísimas gracias por escucharme. Ay, maestra Ale, muchas gracias por compartir. Aquí ya te están dejando mensajes también de felicitación, aplausos virtuales, que se vean. Y bueno, pues, ¿qué, qué les podemos decir a las compañeras, ¿no? En el caso de Alejandra, rescatamos que si queremos construir una escuela inclusiva, pues no basta con leer el manual, no basta digo, no quiere decir que no sea necesario buscar la literatura como lo hizo ella, por supuesto que es necesario, pero lo más importante está en hacer este ejercicio de autocrítica, en reconocer que es un reto que tenemos que asumir por vocación y si no nos alcanza la vocación, compañeros, por obligación, porque está en la norma y porque es un derecho de nuestros niños que nosotros debemos garantizar, no vulnerar. Y en ese sentido, pues tenemos que reconocer que si no estamos listos para el reto, pues en ese momento tenemos que buscar recursos. Ponía la compañera Marilú aquí en el chat, ¿qué recursos nos van a dar para implementar? Este es el recurso, Marilú, escuchar cómo le hizo ella, que nos está compartiendo su experiencia, que nos está compartiendo qué preguntas se hizo y qué documentos, qué materiales llevó, que nos está compartiendo sus momentos de frustración también, el decir, pensé que no estaba logrando nada y oh sorpresa, al final, bueno, empecé a ver los resultados, además de las recomendaciones entre colegas que ella incorpora en su práctica, en sus diapositivas, ¿no? Entonces, bueno, pues en este sentido es que las compañeras nos presentan sus buenas prácticas, resumidito, porque el trabajo fue amplio, fue un proceso. Decían hace rato en el panel, ¿cómo hacemos esas 6 cuartillas? Porque sí, de repente nos queremos pasar. Primero no sabemos cómo comenzar y luego no sabemos cómo detenernos. Entonces, aquí viene un ajuste para que sea una práctica que sea así como lo fueron estas presentaciones, fáciles de compartir, de empatizar. Es muy bonito leer los comentarios y decir, me siento identificada. Yo también tengo algunos alumnos que representan un reto para mi labor docente, pero bueno, tengo que hacer lo propio. Entonces, aquí están los comentarios para que los lean, compañeras. Felicidades a ambas. Y bueno, pues hemos terminado con las participaciones de esta sala. Todavía quedan 15 minutos. Entonces, nosotros vamos a regresar a la sala principal y si ustedes así lo deciden, pueden incorporarse a otra sala y a lo mejor entonces puedan alcanzar otra ponencia si es que no hay preguntas o si no hay algún otro comentario o alguien que quiera participar y decirle algo bonito a las compañeras, pues también se vale. ¿Quién dice yo? Anímense. Pues yo. Adelante.
Yo nada más quisiera decirle a las personas que en este momento nos acompañan que se animen a compartir sus buenas prácticas. Todos los docentes en algún momento tenemos esa curiosidad por explicar lo que hacemos. Todos los maestros hacemos muchas prácticas, excelentes prácticas. Desafortunadamente no las plasmamos, no las compartimos. Entonces, como que sí, es importante, es necesario que como docentes nos animemos a compartir, a sistematizar lo que hacemos, porque hacemos cosas muy buenas. Así es, muchas gracias. Ale, ¿algo con lo que quieras cerrar? Bueno, les comento que el día de mañana Ale va a estar participando en el panel de tutorados, donde va a estar compartiendo cómo fue este proceso ya de manera más específica. Pero pues no sé, Ale, si quisieras también comentarle algo a los compañeros. Sí, para empezar agradecerles porque, ay, leerlos, qué bonito, es parte también de la celebración de lo que comentábamos al inicio. Atrévanse porque yo sé que hacen cosas maravillosas, hay mucho por hacer y que no se quede una planeación, que no se quede un archivo guardado, que se atrevan a compartirlo. Pues esto es solamente un poquito de lo que vamos trabajando, esperamos trabajar más, escribir. A veces es difícil, pero pues empezamos con nosotros y hay que dejar de ver a los demás si lo hacen o no lo hacen, sino que hay que iniciar nosotros. Yo la verdad estaba a punto de tirar la toalla y que me cambiaran de grupo mejor. Sin embargo, pues son los retos que nos enfrentamos y los que nos ayudan a crecer como personas, porque estos dos pequeñitos más todo mi grupo, la verdad fueron personas que me ayudaron a transformar y que me ayudaron a ser empática, más humana, a comprender y a darnos cuenta que estamos por ellos dentro del aula. Muchísimas gracias. Muchas gracias, maestra Ale, muchas gracias, maestra Andrea. Bueno, pues con esto entonces finalizamos los trabajos de la mesa 4. Los invito a que se integren a alguna otra sala para que vean alguna ponencia y a que recomienden a sus compañeritos, si es que tienen compañeritos que están participando el día de hoy, a que el día de mañana pues se integren a nuestra mesa nuevamente porque van a volver a participar la maestra Andrea y la maestra Alejandra compartiendo su práctica. Muchas gracias a todos. Y pues nos vemos ahorita en el panel general. Buena noche. Gracias, felicidades. Gracias. Felicidades, compañeras. De familia. Teníamos dificultades justamente por los horarios de sus papás o mamás militares. Muchos de ellos están solos en casa gran parte del día. Y entonces los chicos se sentían solos, aislados, empezaban a buscar en los docentes un poco de refugio para poder subsanar estas problemáticas en particular académicas. Y entonces se parte de esta contextualización que hacemos nosotros como comunidad escolar para plantear un proyecto que a los jóvenes les sirviera para valorar, número uno, pues el trabajo de sus papás. Número dos, que ellos pudieran también sentirse comprendidos en la escuela con las situaciones familiares que viven de ausentismo por parte de sus padres. Y número tres, que pudiéramos erradicar un poco la parte del incumplimiento de algunas reglas en la escuela, precisamente por la situación de rebeldía que los chicos tenían problemas conductuales. Y bueno, ¿cómo buscamos solucionar esta problemática? Pues por medio de un proyecto comunitario, porque como les mencionaba, era una constante en los 3 grados. Y planteamos la metodología ABP, que nos plantea de igual forma la NEM, para poder vincular cada una de las disciplinas de los 3 grados y poder generar este producto que nos iba a llevar a un viaje, como lo mencionaba la maestra Wendy, un viaje por la Franja de Gaza.
¿Y por qué decidimos hacerlo de esta forma? Porque es un tema actual en donde el mundo vive una fuerte tensión ante los sucesos de violencia que no nada más se dan en la Franja de Gaza, sino también en otros países, y partiendo del contexto de los estudiantes que están familiarizados con los temas de la milicia, pues partimos de ahí. Entonces, maestra, la siguiente diapositiva, por favor. Planteamos como producto final para poder llevar a cabo esta buena práctica era convertir a nuestra escuela en la Franja de Gaza, hacer que por medio de las diferentes disciplinas pudiéramos acercar a los estudiantes a este contexto del Medio Oriente y que ellos se sintieran un poco más empáticos hacia las situaciones que se vivencian en otras partes del mundo y cómo ellos también lo podían asumir desde su vida. Y bueno, entonces ellos, los estudiantes, iban a simular un viaje a esta región para poder conocer parte de su cultura, de su historia, y se hicieron diferentes actividades en cada una de las disciplinas para poder, pues para poder participar desde diferentes enfoques, desde los diferentes cuatro campos formativos y poder hacer así un proyecto en conjunto. Se utilizaron las 6 fases que nos plantea esta metodología de ABP. Se inició por medio del planteamiento del problema, que ya se los mencioné. Fuimos reconociendo cuáles habilidades teníamos como docentes, cuáles tenían nuestros estudiantes, desde qué punto íbamos a partir para poder cada una de las disciplinas elegir un PDA y poderlo relacionar al proyecto y poder tener un punto de término y en común todos, marcando las fechas en que íbamos a trabajarlo, que fue en el segundo periodo del ciclo escolar. Maestra, la siguiente, gracias. Y bueno, como les mencionaba, buscamos la transversalidad en cada uno de nuestras disciplinas en los 3 grados. Y bueno, empezamos con la parte de español. Les voy a explicar de forma general cómo se fue trabajando cada una de las asignaturas. Les vuelvo a mencionar, cada una de las asignaturas eligió un contenido, un PDA, y fue desarrollando la estrategia de enseñanza y de aprendizaje que se iba a trabajar por parte de cada uno de los docentes para poder lograr este viaje a la Franja de Gaza. En el caso de español, realizó una declamación de una poesía con la temática de la cultura de la paz. Se realizaron 5 sesiones para poder trabajar esta poesía y los 3 grados se la aprendieron para que el día del evento que íbamos a realizar como que el cierre final del proyecto se presentaran. En el caso de matemáticas, aquí se trabajaron gráficas y se hicieron las estadísticas del número de decesos a causa de la guerra que se han sufrido en los últimos 3 años. Los alumnos hicieron sus gráficas, las presentaron. Obviamente esto no nada más era graficar, sino llevaba el proceso de investigación y poder pasar la información, convertirla a estas gráficas y poderlas analizar. En el caso de formación cívica y ética, se hicieron diferentes investigaciones donde los estudiantes iban a buscar primero cuál era la situación actual que se vivía en la Franja de Gaza. Esto lo relacionaron directamente con los derechos humanos, cómo ellos podían salvaguardar los derechos humanos de las personas que estaban siendo violentadas por medio de la guerra. Se analizó el origen de la guerra y finalmente se elaboró un listado de propuestas pacíficas para solucionar la problemática de la guerra en Franja de Gaza. En cuestión de historia, aquí se trabajó
con la investigación del origen del conflicto, se hizo la ubicación espacial de a través del tiempo cómo se ha desarrollado esta lucha por el territorio. Se hicieron algunas presentaciones, maquetas sobre el pueblo de Palestina, el pueblo de Israel. En el caso de geografía, se hizo una ubicación geográfica en un mapa tamaño mural para que los estudiantes pudieran ubicar el territorio en disputa y también se colocaron ahí, tanto del pueblo de Israel como de Palestina, los componentes económicos, políticos, sociales, culturales de cada una de las regiones para poder tener completo un mapa geográfico de la región. Se hicieron la decoración y diseño de algunas banderas de las dos nacionalidades para que el día del evento se pudieran lucir. En el caso de física, de biología y de química, se hizo un estudio exhaustivo de las armas, tanto nucleares, de las armas biológicas y de las armas atómicas, pros y contras, obviamente todo con sentido científico, en donde se les pidió a los alumnos tomaran conciencia de cuáles eran las consecuencias del uso de estas armas, así como ha sido un progreso a nivel mundial el uso de la ciencia y la tecnología, pues también ver cuáles son los contras de su uso en la guerra. En el caso de la asignatura de inglés, los alumnos estuvieron investigando algunas canciones que hablaran sobre la paz a nivel mundial y estuvieron aprendiéndose, repasando la canción de Imagine. Los alumnos al final, el día de la presentación del proyecto, cantaron su canción de una forma muy emotiva y pues aquí también se practicó pues la parte de la segunda lengua. En las asignaturas de artes de los 3 grados se hicieron diferentes obras de arte, se hicieron carteles, murales, diferentes técnicas se emplearon para poder trabajar estos carteles a favor de la paz. Se hizo una galería, se expuso en una galería de todos estos cuadros que trabajaron los estudiantes de los 3 grados y usaron técnicas como óleo, acuarela, colores pastel, crayolas, gises. Y en la parte de tecnologías, les decía que como se involucraron todas las asignaturas y la secundaria es una secundaria técnica, tiene diferentes énfasis cada una de las tecnologías. Y bueno, en el caso de tecnología, me voy de este lado, de arquitectura, los alumnos hicieron maquetas a escala de los edificios más emblemáticos de Palestina y de Israel. En el caso de turismo, pues fue el taller que tuvo mayor énfasis en este proyecto, ya que se encargó de la logística de lo que iba a ser el día del proyecto, de cómo iban a pasar cada uno de los estudiantes a los diferentes lugares de Palestina y de Israel, cómo iba a ser el proceso de el abordaje del avión, porque se hizo un simulador de vuelo. Tenían que hacer su check-in y llevar el pasaporte. Este, también se enfocaron en este taller de turismo en hacer una presentación, una demostración gastronómica de las dos regiones, investigaron cuáles eran los alimentos típicos de cada una de la región y el día del proyecto pues se les hizo una degustación a todos los turistas que llegaron a la Franja de Gaza. En el taller de informática se elaboraron de forma digital la parte del pasaporte, del boleto digital para abordar el vuelo. Y bueno, en la asignatura de tutoría y de igualdad de género se apoyó la parte de
los valores y los derechos humanos. En la igualdad de género se hicieron algunos estudios de caso, como por ejemplo el caso de Malala, y cómo es que en la zona de Medio Oriente se ha tenido esta dificultad para lograr la igualdad de género, a diferencia de otros lugares. Y bueno, ¿cuáles fueron los cambios observados que pudimos presentar nosotros, perdón, que pudimos presenciar nosotros en la escuela? Pues en el caso de el fortalecimiento de habilidades de lectura y escritura se vio un gran avance. También hubo mayor habilidad para la investigación, síntesis y toma de decisiones. Se hizo un análisis del contexto de la guerra en la Franja de Gaza. Los estudiantes pudieron tomar